Era el 18 de diciembre de 1981, solo 7 días antes de Navidad, cuando un hombre, que buscaba el árbol perfecto en el bosque, cerca de Maddox Cove, Terranova, tropezó con algo mucho más horrible que un abeto caído. Bajo la capa de nieve fresca, en una depresión poco profunda entre los árboles, yacía el cuerpo de una niña de 14 años. Su rostro había sido limpiado suavemente. Sus libros escolares estaban debajo de un brazo. Ella parecía casi colocada allí, como si alguien hubiera intentado preservar un sentido de inocencia en medio de una violencia indescriptible. Su nombre era Dana Bradley. Había desaparecido 4 noches antes, la última vez que fue vista subiendo a un coche en Topsail Road, mientras hacía autostop para regresar a casa por el cumpleaños de su madre. Nunca llegó. Cuando encontraron su cuerpo, golpeado, sexualmente agredido y colocado de manera inquietante, destrozó la inocencia de toda una provincia. La policía inició una de las mayores investigaciones en la historia de Canadá. Cientos de entrevistas, miles de pistas, falsas confesiones, desviación, y décadas después, todavía sin respuestas. Pero alguien allá afuera sabe lo que ocurrió, porque el asesino no solo quitó una vida, dejó un mensaje, uno enterrado en la nieve, en silencio, durante casi medio siglo. Si te gustan las investigaciones profundas y los misterios oscuros, suscríbete ahora. Este caso te impactará. St. John's, Terranova, 1981, una ciudad acunada por el Atlántico, donde los vientos salados del mar soplan y los niños todavía juegan libremente en vecindarios bordeados de abetos y colinas empinadas. La vida aquí avanzaba un poco más despacio. La gente se conocía, las puertas permanecían sin llave. La isla tenía un ritmo propio, aislada, desgastada y unida. En invierno, la nieve llegaba temprano y permanecía profunda, cubriendo todo en silencio. Dana Nicole Bradley vivió en este mundo. Tenía 14 años, el tipo de chica que la gente recordaba al instante. Cabello largo y castaño, ojos cálidos, y una sonrisa que contenía justo la cantidad de travesura adolescente para hacerla magnética. Era popular pero no presumida, responsable más allá de sus años. Sus amigos la describían como alguien que cuidaba de los demás, que estudiaba mucho y que adoraba a su familia. Ese lunes, 14 de diciembre, fue un día como cualquier otro, al menos al principio. Dana pasó la tarde visitando a una amiga en el extremo oeste de St. John's. Cuando el sol se ocultó temprano en el horizonte, comenzó su camino a casa. Era el cumpleaños de su madre, y Dana no quería llegar tarde, pero la casa de los Bradley estaba a varios kilómetros de distancia, así que hizo lo que muchos adolescentes en el Canadá rural hacían en ese momento: hacer autostop. Alrededor de las 5:20 p.m., varios testigos la vieron en Topsail Road, una ruta principal que atraviesa las afueras de la ciudad. Algunos la vieron subir a un vehículo de color claro, de modelo antiguo, posiblemente un Dodge Dart o Plymouth Valiant, datado entre 1973 y 1976. Esa sería la última vista confirmada de Dana Bradley con vida. Cuando ella no llegó a casa esa noche, el pánico se apoderó rápidamente. Esto no era como ella, no en el cumpleaños de su madre, no en el frío. Su familia contactó a la policía en pocas horas, y para la mañana siguiente ya habían comenzado a aparecer volantes por toda la ciudad. Su escuela, sus amigos, sus vecinos, todos comenzaron a buscar. Durante 4 días no hubo más que silencio. La nevada venía y se iba. Las pistas no llevaban a ninguna parte. Las calles se volvieron más tranquilas, el miedo más profundo. Los padres mantenían a sus hijos dentro de casa. Una densa niebla se asentó sobre la provincia, no de clima, sino de preocupación. Y luego vino el descubrimiento. El 18 de diciembre, un hombre que buscaba un árbol de Navidad en el bosque cerca de Maddox Cove tropezó con el cuerpo de Dana. La ubicación era remota, un sendero boscoso, justo al sur de la ciudad. Ella había sido colocada en lo que algunos investigadores llamaron posteriormente una posición similar a un entierro. Su cuerpo mostraba signos de trauma, pero también de un cuidado inquietante. Su rostro había sido limpiado por completo. Sus libros de escuela, que llevaba consigo, estaban debajo de su brazo, como si quien la dejó allí quisiera borrar la violencia, o peor aún, hacer que pareciera en paz. El crimen devastó Terranova, la inocencia de la isla. Su sensación de seguridad fue rota.
Aquí estaba una niña brillante y querida, robada a plena vista, asesinada con brutalidad y arreglada con una especie de ternura inquietante. La imagen conmovió a la nación. Los periódicos de todo Canadá difundieron la historia. Personas de mucho más allá de la provincia se unieron al llamado por justicia. Dana Bradley se convirtió en algo más que un nombre. Se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que incluso en los lugares más seguros, la oscuridad puede colarse sin ser detectada. Pero nadie sabía cuán compleja y duradera sería esta oscuridad. Comenzó como un lunes ordinario, 14 de diciembre de 1981. Dana Bradley terminó su visita con una amiga en el extremo oeste de St. John's en algún momento antes del anochecer. Las calles estaban ligeramente cubiertas de nieve. El aire era agudo con el invierno que se acercaba. Ella se dirigía hacia el este, de regreso a la casa de su familia, planeando llegar a tiempo para la celebración del cumpleaños de su madre. Pero la caminata era larga. Entonces, como había hecho antes, Dana se quedó en Topsail Road y levantó el pulgar. Alrededor de las 5:20 p.m., varios testigos la vieron cerca de una gasolinera, intentando conseguir un aventón. Algunos minutos después, la vieron subiendo a un coche. Era de color claro, beige, posiblemente blanco desvanecido, un Dodge Dart o Plymouth Valiant de 1973 a 1976, más viejo, sin características distintivas, del tipo de vehículo que podría mezclarse en cualquier estacionamiento nevado. Incluso un testigo notó que el coche salía hacia la autopista. Luego, nada. Dana desapareció. Las farolas parpadeaban. La oscuridad cayó temprano, como suele ocurrir en los inviernos de Terranova. Su madre esperó. La cena permaneció intacta. Un pastel sin encender. Al anochecer, la preocupación se convirtió en miedo. Dana nunca había sido de las que desaparecían. Cuando la policía fue llamada esa noche, respondieron rápidamente. La desaparición de un niño en diciembre, especialmente uno tan responsable como Dana, nunca se tomó a la ligera. En 24 horas, los esfuerzos de búsqueda comenzaron en serio. Los voluntarios inspeccionaron los márgenes de las carreteras y los bordes de los bosques. Los oficiales consultaron hospitales, amigos, negocios. Se colocaron volantes, pero no recibieron avistamientos, ni una sola pista. Pasaron 4 días. El 18 de diciembre, un hombre se aventuró en los senderos boscosos cerca de Maddox Cove Road, no lejos de los acantilados y la costa. Buscaba un árbol de Navidad, pero lo que encontró, bajo el silencio del bosque y una delgada capa de nieve, detendría a toda la provincia. El cuerpo de una joven yacía parcialmente oculto entre los pinos. Su abrigo todavía estaba puesto. Sus libros de escuela, gastados, familiares, estaban acurrucados bajo su brazo, como si estuviera en camino a clase. Su rostro había sido limpiado suavemente. Su postura era antinatural, pacífica, casi teatral, como si alguien hubiera intentado preservar su dignidad después de despojarla. Pero la escena revelaba una verdad más oscura. Dana había sido golpeada en la cabeza con fuerza contundente, un golpe mortal. Había signos de agresión sexual, y sin embargo, nada era caótico. No había signos de lucha en la escena. No había marcas de arrastre. No había indicios de que hubiera sido asesinada allí. Los investigadores concluyeron rápidamente. Ella había sido asesinada en otro lugar, y luego traída aquí, colocada deliberadamente, casi de manera ritual. La escena del crimen fue acordonada. La noticia se difundió con la rapidez del dolor. Esa misma noche, se confirmó la identidad de Dana. Sus padres, que habían aferrado la esperanza durante días, quedaron destrozados por la verdad. Un cumpleaños que nunca volverían a celebrar. Los detalles de su descubrimiento enviaron ondas de choque por todo Canadá. La posición de su cuerpo, el cuidado, el contraste entre brutalidad y ternura, perturbó incluso a los detectives más experimentados. Era como si su asesino quisiera dejar un mensaje, uno que hablara no solo de violencia, sino de control, de propiedad. La policía supo de inmediato que estaban lidiando con un tipo raro de depredador, no oportunista, calculado, alguien que logró secuestrar a una niña a plena luz del día, evadir toda detección y devolver su cuerpo al bosque con una intención meticulosa. A medida que el invierno se intensificaba y se acercaba la Navidad, el asesinato de Dana se convirtió en noticia nacional. En una provincia acostumbrada a tormentas y naufragios, nada había preparado a la gente de Terranova para esto.
una niña muerta, una comunidad rota y una escena del crimen que no ofrecía respuestas inmediatas. Solo una terrible y resonante pregunta: ¿quién haría esto? Y aún más inquietante, ¿cómo habían desaparecido tan por completo? Desde el momento en que se recuperó el cuerpo de Dana Bradley, la Policía Real de Terranova lanzó un esfuerzo sin precedentes. Se convirtió, en ese momento, en la investigación más extensa en la historia de la provincia. Se formó un grupo de trabajo dedicado y se canalizó cada recurso para resolver lo que rápidamente comenzó a llamarse el crimen de una generación. Fase 1. Las secuelas inmediatas. Se inspeccionaron más de 800 vehículos, coincidiendo con la descripción del testigo del coche en el que Dana había entrado. Sedanes de colores claros, especialmente Dodge Darts y Plymouth Valiants, fueron revisados uno por uno. Se volvieron a entrevistar a los testigos. Algunos recordaron un coche pálido saliendo cerca de la intersección a una velocidad inusual. Otros recordaron a un hombre al volante, pero nadie pudo describirlo claramente. Nadie había notado la matrícula. Los detectives recorrieron vecindarios, negocios y estaciones de gasolina a lo largo de Topsail Road. Se interrogaron a los amigos de Dana, se rastrearon sus movimientos hasta la hora, pero a pesar del despliegue de personal, no surgió nada tangible, sin huellas dactilares, sin arma, sin rastro de dónde ocurrió realmente el crimen. Para la primavera de 1982, el grupo de trabajo había registrado miles de horas. Llegaron pistas, pero se dispersaron en todas direcciones. Un exconvicto que vivía cerca, un vagabundo visto haciendo autostop el mismo día, una serie de hombres locales cuyos autos coincidían vagamente con la descripción. Ninguno llevó a ningún lugar sólido. Aún así, la policía persistió. Se elaboró un perfil psicológico. La RCMP se unió al esfuerzo. La teoría de trabajo. Dana había sido secuestrada por alguien familiarizado con la zona, alguien que podía navegar por caminos rurales y senderos boscosos, que podía actuar con rapidez y no dejar evidencia, alguien que había hecho esto antes, o que lo había planeado durante mucho tiempo. Luego, 5 años después, una pausa, o eso parecía. En 1986, un hombre llamado David Grant Somerton entró en una comisaría y confesó el asesinato de Dana. Él estaba tranquilo, específico. Afirmó que la había agredido y asesinado solo, que se había asustado y dejado su cuerpo en el bosque. Dio lo que parecían ser descripciones precisas de la escena del crimen. Durante semanas, la provincia creyó que el caso había sido resuelto, pero la confesión comenzó a desmoronarse bajo escrutinio. Somerton se contradijo en declaraciones posteriores. Los detalles clave no coincidían, no tenía un motivo claro, y lo peor, cuando fue reinterrogado bajo advertencia, afirmó que su confesión había sido forzada, que la policía había presionado y guiado sus palabras. La evidencia forense no lo relacionaba con la escena. El análisis de ADN, que aún estaba en sus primeros pasos en ese momento, no podía apoyar ni refutar su implicación. Finalmente, solo fue acusado de maleficio público. La acusación de asesinato nunca prosperó. Para finales de la década de 1980, el caso se había enfriado, pero nunca desapareció, no en Terranova. La foto de Dana permaneció en los tablones de anuncios. Su expediente permaneció abierto, y su nombre aún resonaba en cada conversación local sobre la justicia sin resolver. En las décadas siguientes, la policía reabrió el caso varias veces. Cada vez se aplicaron nuevos métodos forenses, comparación de huellas dactilares, evidencia de rastros, y finalmente, ADN. Se conservaron cientos de objetos, incluyendo ropa, muestras biológicas y evidencia de la escena. Luego, en 2016, la esperanza volvió a parpadear. Utilizando técnicas forenses modernas, los investigadores extrajeron un perfil de ADN masculino de la evidencia relacionada con el cuerpo de Dana. No coincidía con Somerton, ni con ningún otro sospechoso conocido. Era nuevo, sin tocar, una huella dactilar extranjera en la nieve. Ese ADN fue subido a bases de datos nacionales e internacionales, pero no se encontró ninguna coincidencia. Aún así, lo cambió todo. El ADN proporcionó a los investigadores una pista concreta, un perfil inequívoco. Demostró que el asesino había dejado algo atrás, que no había sido tan invisible como se creía, y con el auge de la genealogía genética, surgió una posibilidad renovada.
de que el perfil pudiera conducir a familiares y luego a él, pero el tiempo no estaba de su lado. Habían pasado más de 40 años, los recuerdos se desvanecieron, los testigos fallecieron, el vehículo, si es que todavía existía, hacía mucho tiempo que había desaparecido. La tecnología solo podía hacer mucho sin contexto. En 2021, se asignaron nuevos investigadores al caso, revisaron cada archivo, reexaminaron cada pista, incluso volvieron a contactar con el público, con la esperanza de que alguien, cualquiera, pudiera recordar algo enterrado por el tiempo. Algunas pistas llegaron lentamente. Una mujer recordó haber visto a un hombre actuando de manera extraña cerca del sendero de Maddox Cove, alrededor de la desaparición de Dana. Un oficial retirado afirmó que una vez habló con un hombre que poseía un coche similar, pero ese hombre se había mudado desde entonces. Nada de eso fue suficiente. Hasta ahora, la policía no tenía pistas, ni motivo, ni sospechoso. Sin embargo, el pueblo no dormía tranquilo. Hasta el día de hoy, la RCMP sigue guardando silencio sobre el estado del ADN, si se están investigando nuevas coincidencias, si los sospechosos están bajo vigilancia silenciosa. Lo que se sabe es esto: el caso de Dana todavía está abierto, y el expediente sigue activo, porque en un bosque justo afuera de un tranquilo pueblo canadiense, un niño fue enterrado por alguien que nunca respondió por ello, y esa persona todavía puede estar mirando, esperando, creyendo que se salió con la suya con el asesinato. El primer giro importante no provino de la evidencia, sino de una voz, un hombre, que dio un paso adelante con una historia que el público había esperado 5 años para escuchar. En 1986, David Grant Somerton entró en una comisaría y confesó el asesinato de Dana Bradley. Su declaración fue escalofriante. Describió cómo la recogió, la agredió, la mató en un pánico, la dejó en el bosque. Al principio, los investigadores creyeron que tenían a su hombre. Conocía detalles que no se habían hecho públicos. Sonaba tranquilo, seguro, contrito. Para la familia Bradley, fue un golpe de emociones encontradas. El duelo se reabrió, pero ahora acompañado por la frágil esperanza de justicia. Los periódicos imprimieron su nombre en negrita. Los programas de entrevistas debatieron el motivo, y por primera vez en medio década, la comunidad respiró profundo. Pero el alivio no duró. A medida que la policía presionaba a Somerton, surgieron inconsistencias. En entrevistas de seguimiento, su narrativa cambió. Los cronogramas se distorsionaron. Los hechos cambiaron. Contradijo detalles forenses clave, aquellos que no podían haber sido falsificados. Finalmente, Somerton se retractó. Afirmó que su confesión había sido forzada, que los detectives lo presionaron, llenaron los vacíos, lo agotaron. El caso en su contra se desplomó. No había evidencia física que lo vinculara con el asesinato de Dana. Ningún testigo lo ubicó cerca de Topsail Road ese día. Cuando finalmente se analizó la evidencia de ADN, años después, confirmó lo que muchos ya sospechaban. Somerton no era el asesino. Fue condenado solo por daño público, por engañar a la policía, y silenciosamente desapareció de los titulares. Pero el daño ya estaba hecho. La confianza en la investigación vaciló. La comunidad, que una vez estaba convencida de que todo había terminado, se vio obligada a volver al punto de partida. Este giro lo cambió todo. Comenta abajo. ¿Quién crees que lo hizo? Durante casi 3 décadas más, el caso osciló entre periodos de interés renovado y silencio absoluto. Luego, llegó el segundo giro, aquel que reconfiguró toda la trayectoria de la investigación. En 2016, después de años de conservación meticulosa de pruebas, los equipos forenses extrajeron un perfil completo de ADN masculino de los materiales recolectados durante la autopsia original de Dana. Era limpio, intacto, inconfundible, y no coincidía con Somerton, ni con ningún otro sospechoso que la policía había probado anteriormente. La revelación fue explosiva. Por primera vez, la policía tenía una huella genética viva, un fantasma biológico dejado por el asesino. Era un hilo, delgado pero innegable, que finalmente podía llevar el caso a la era moderna. Las esperanzas aumentaron de que, mediante ADN familiar o métodos emergentes de genealogía forense, se pudiera vincular un nombre al perfil, que alguien, en algún lugar, pudiera estar conectado por sangre. Los investigadores enviaron el perfil a bases de datos de ADN
tanto nacionales como internacionales. Colaboraron discretamente con laboratorios conocidos por resolver casos históricos sin resolver, mediante rastreo de ascendencia. Se examinaron nombres, se trazaron árboles genealógicos, pero no surgió ninguna coincidencia viable. Aún así, la presencia de ADN fue una revelación. Le dijo al mundo algo que probablemente el asesino de Dana nunca imaginó, que incluso a principios de los años 80 había dejado algo atrás, algo que la ciencia algún día encontraría y quizás expondría. El interés público volvió a aumentar. La cobertura mediática se reavivó. La familia Bradley, aún atormentada pero esperanzada, habló en renovados llamamientos a la justicia. Instaron al público a dar un paso adelante, a verificar los recuerdos, a romper silencios que han mantenido durante mucho tiempo. Mientras tanto, los investigadores de Internet y los entusiastas de casos sin resolver se sumergieron en la historia, analizaron los testimonios de los testigos, examinaron modelos de vehículos, crearon mapas. Algunos especularon que el asesino podría haber trabajado en las fuerzas del orden o estar familiarizado con técnicas de investigación, lo que explicaría cómo evadió la detección. Otros se preguntaron si había actuado antes o después. Surgieron susurros de un hombre que abandonó la provincia poco después del asesinato de Dana, una figura tranquila y solitaria, con un historial de violencia hacia las mujeres. Fue interrogado una vez, hace décadas, pero nunca se le imputaron cargos. Ahora, su nombre apareció nuevamente en foros en línea y rumores locales, pero la palabra oficial de la RCMP permaneció en silencio. Lo que está claro es esto: el caso ya no es solo un recuerdo, está activo. El ADN está en una base de datos, se revisan los archivos. Los sospechosos, por muy difusos que sean, todavía están en papel, y uno de ellos, quizás alguien ahora mayor, alguien que vive tranquilamente en una calle suburbana, sabe exactamente qué ocurrió en esos bosques en diciembre de 1981, y él nunca ha dicho una palabra. Han pasado 4 décadas, y aún así, la verdad final permanece oculta, en algún lugar entre un camino de invierno, un vehículo olvidado y un sendero boscoso fuera de St. John's. La pregunta más persistente en el asesinato de Dana Bradley no es cómo murió, es quién lo planeó, quién vio a una niña de 14 años caminando por Topsail Road esa noche y tomó una decisión que marcaría para siempre a toda una provincia. Todo lo que los investigadores saben se basa en unos pocos momentos: el avistamiento del coche, la posición de su cuerpo, la presencia de ADN. Estos fragmentos, pequeños pero afilados, son los únicos restos sólidos de un crimen que por lo demás quedó consumido por el silencio. La policía cree que Dana conocía a su asesino, o al menos no le temía. No hubo signos de pánico cuando entró en el coche. Ningún testigo la vio resistirse. Nadie escuchó gritos, lo que significa que esto no fue un acto aleatorio de caos, sino un secuestro planeado, oculto tras la máscara de la normalidad. La colocación de su cuerpo reforzó esa teoría. No fue por descuido, no fue apresurado. Quien dejó a Dana en el bosque se tomó su tiempo, le limpió la cara, organizó sus libros, un gesto que resulta más escalofriante que reconfortante, como si el asesino quisiera controlar la narrativa, incluso en la muerte, y sin embargo, cometió un error. El ADN dejado atrás, ya sea en su ropa, en su cuerpo, o en muestras de trazas, recuperadas por los equipos forenses, contaba la única historia que el asesino no podía reescribir, que él había estado allí, que por más cuidadoso que fuera, algo de él permanecía. Pero no ha sido suficiente, aún no. A pesar de la criminología moderna, a pesar de la reanálisis de toda la evidencia física, nunca se ha encontrado una coincidencia. El perfil está completo, pero existe en un vacío, anónimo, esperando. Algunos investigadores han teorizado que el asesino ya está muerto, llevándose su secreto a la tumba. Otros creen que todavía está vivo, viviendo en un silencio terror que un día llegará una carta, una llamada en la puerta, una llamada telefónica. Ha ocurrido antes. Los casos sin resolver mucho más antiguos que el de Dana han sido resueltos por un primo lejano que envió una prueba de ADN a un sitio web de genealogía, por un técnico de laboratorio que notó una secuencia genética familiar. Todo lo que se necesita es una coincidencia. Hasta entonces, el caso sigue siendo uno de los crímenes sin resolver más dolorosos de Canadá, y Dana
congelada para siempre a los 14 años, sigue siendo más que una víctima. Ella es un símbolo de lo que se perdió, de lo que se llevó, de lo que aún espera en la oscuridad. Porque alguien allá afuera recuerda esa noche, recuerda ese coche, recuerda el sonido de los neumáticos sobre la nieve, el silencio del bosque, el peso de lo que dejaron atrás. Y algún día, la ciencia o la conciencia finalmente puede obligarlos a responder. Para la familia de Dana Bradley, el tiempo no sanó, solo profundizó el silencio. Sus padres, devastados por el dolor, se convirtieron en reacios símbolos del sufrimiento de una nación. Lucharon, año tras año, para mantener vivo el nombre de Dana. Su padre dijo una vez, cada día es 14 de diciembre. Para ellos, el calendario nunca avanzaba. Su habitación permaneció intacta durante años. Su cumpleaños nunca fue olvidado. Su presencia, aunque ausente, llenaba cada rincón de su hogar. La comunidad también cambió para siempre. En St. John's, el asesinato de Dana marcó una pérdida de inocencia. Los padres dejaron de permitir que sus hijos caminaran solos. El autostop, una práctica que antes era común en Terranova, desapareció casi de la noche a la mañana. Las escuelas locales comenzaron a enseñar medidas de seguridad. Las reuniones del pueblo se volvieron sobrias, y en los espacios tranquilos de la vida de las personas, el miedo se instaló, pero también hubo unidad, en vigilias, en recaudaciones de fondos, en una negativa compartida a permitir que Dana sea olvidada. Cada aniversario traía renovadas llamadas a la justicia. La gente dejaba flores en el bosque donde la encontraron. Desconocidos escribían cartas. La policía recibió cientos de pistas a lo largo de los años, muchas de ellas de personas que ni siquiera estaban vivas cuando Dana murió, pero que habían crecido a su sombra. El sistema legal tomó nota. Su caso ayudó a definir cómo las fuerzas del orden canadienses manejaban los niños desaparecidos, contribuyó a la urgencia de los protocolos de secuestro infantil tempranos y a los estándares de preservación de evidencia. Incluso décadas después, su expediente se utilizó en la formación forense para mostrar cómo los casos sin resolver pueden evolucionar con la ciencia. El nombre de Dana Bradley se convirtió en un símbolo en la historia del crimen real canadiense, pero también se convirtió en un voto silencioso, que algunos casos nunca están realmente fríos, mientras alguien los recuerde. Su asesino, donde quiera que esté, puede sentirse seguro, intacto, escondido por años, nieve y silencio. Pero en Terranova y en todo el país, la gente todavía pronuncia su nombre, todavía exige respuestas, porque la justicia retrasada no siempre es justicia negada. A veces, simplemente tarda más en llegar. Algunos dicen que se hizo justicia, otros dicen que el verdadero asesino todavía está suelto. El caso de Dana Bradley es más que un misterio, es una fractura en la historia de un pueblo que una vez creyó que estaba a salvo. Es un momento congelado en 1981, reproducido cada invierno, cuando la nieve comienza a caer nuevamente sobre las mismas carreteras por las que ella caminaba. Su historia persiste, no solo en los archivos de los detectives o en las hebras de ADN que esperan en una base de datos, sino en las mentes de cada canadiense que alguna vez leyó su nombre y se preguntó cómo pudo suceder algo así, y cómo, aún, nadie ha respondido por ello. El bosque de Maddox Cove permanece en silencio, pero la pregunta resuena más fuerte que nunca. ¿Quién mató a Dana Bradley? ¿Y cuándo serán encontrados? Suscríbete y mira nuestra próxima historia, una incluso más oscura que esta.